Estimados amigos, ya estamos en vivo, en directo con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad y queremos contar las noticias como usted las contaría, de una manera lógica y normal. Bienvenidos, un fuerte abrazo, espero que nos escuchen bien. Ya recuerden que estamos en mínimos técnicos. Estamos en una zona lejana de nuestro habitual estudio. Y bueno, pues de momento lo que podemos hacer es este nivel. Más ya es muy complicado porque estamos utilizando un sistema que es un sistema a través de internet por satélite, y la bajada que tiene es buena bajada, pero la subida es muy deficiente. Entonces tenemos que tener mucha precaución, porque a veces se nos puede hasta colgar el programa. Bien dicho. Adelante, doña Isabel, por favor. Pues salón, queridísimos amigos de esta preciosa y valiosa retaguardia espiritual de las FDI. Sí, valiosa porque está compuesta por hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres de fe, que sostenemos que los brazos de Israel, podríamos decir, porque aquí estamos para llevar el buen nombre de Israel a todo lugar, en todas las redes, y estamos aquí con nuestro esfuerzo, el de todos nosotros, dando ese tiempo que dicen que es oro. Imagínense esa fortuna. Ser, como decimos, bendecir a Israel es más valioso que el oro. Muchísimas gracias a todos ustedes, a esas personas que miren, hace poco que se han suscrito, pero ya están ahí escribiendo como si nos conocieran de toda la vida. Y eso es lo que pasa aquí. Es un lugar de confianza, tierra amiga, como decíamos desde el principio, donde nos encontramos amigos de verdad, amigos verdaderos que estamos por Israel. Y a pesar de todo, a pesar de toda esta gente maligna, además que hipócritas, que no les interesa realmente el bien de la humanidad, porque si por ello fuera, sabrían que Israel es el que defiende al modo occidental, defiende la libertad, defiende la democracia. Y aquí estamos sabiéndolo nosotros. Esperemos que muchos más lleguen a este conocimiento y que puedan unirse a esta, como les digo, preciosa retaguardia espiritual de las FDI. Tenemos compañeros moderadores que, bueno, son increíbles y que están ahí como los buenos amigos. Como dice la Escritura, en todo tiempo ama al amigo, y es como hermano en tiempo de angustia. En estos momentos que nos ha tocado vivir de dificultad, pues ahí estamos. Y miren, dificultad dura, pero también de victorias, que Israel no está perdiendo, está ganando, ha ganado muchas victorias en estos años que ya son años, ya casi 2 años para liberar a su familia. Y esa es la última y la única victoria que realmente le interesa a Israel, el que puedan tener en sus brazos, en sus casas, a esas personas que como un día de hoy, como un día de Sabbat, entraron y perpetraron estas terribles, es que no tiene ni nombre, ¿verdad? Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a ello, vamos a los titulares, vamos a enfrentarnos con las mentiras de todos estos medios de comunicación y seamos esa retaguardia espiritual que con una mano tenemos la espada de la palabra, de la comunicación, pero con la otra mano también tenemos la Escritura, ese testamento, esas promesas firmadas por el propio Dios de Israel. Por eso, vamos adelante. Pues entramos en los titulares haciendo referencia a lo primero, a un dato que es de máximo interés. Mire, las FDI afirman y confirman haber sellado con hormigón más de 6,4 kilómetros de túneles de Hamás en Bet Hanun, en el norte de Gaza. La situación, lo que está pasando en Gaza, hay que saberlo, hay que decirlo, porque algunos se piensan que es que no pasa nada y que la situación está como siempre y que, no, está avanzando hacia la victoria. Recuerde que estamos muy cerca del día 700, en el contexto del día 700, que se marcará oficialmente la victoria de Israel. Esto es un análisis, esto no es que no lo están diciendo las FDI ni lo está diciendo el gobierno de Israel. Hemos hecho un análisis desde hace ya casi, va a ser 100 días cuando se cumpla el día 700. El análisis lo hicimos
cuando se cumplió el día 600 hicimos ese análisis. Estamos llegando al día 700 de guerra y estamos determinando, analizando que la victoria de Israel es real y se está comprobando por muchas cosas. Seguimos. Y don José, Sí, hemos adelante. activado el modo fe para ello. Hemos activado el modo fe. Sin el modo fe no se llega a nada. Por tanto, active por favor el modo fe y estos titulares nos permitirán no solamente saber lo que pasa, sino, como siempre decimos, es saber. No se trata de tener información para saber más, sino tener información para pedir mejor. Seguimos con los titulares de prensa y el siguiente hace referencia. Pues con apenas un punto de apoyo, Hezbolá aún podría no entregar las armas sin luchar. Mire lo que están diciendo los de Hezbolá, ¿eh? Los de Hezbolá están en un plan dramático, porque lo que pretenden es mantenerse, tener las armas para poder seguir atacando a Israel. Y mire por dónde el gobierno del Líbano no está por la labor, les ha dicho que de mantener las armas, nada. Y se está hablando de un conflicto a nivel interno. Además es que hace pocos días, muy pocos, ha estado un representante del gobierno iraní con Hezbolá y le ha dicho el presidente del Líbano, le ha dicho a Irán que de armas para Hezbolá, nada. Y que ellos son los que van a tener el control de las armas. Y esa bandera que acabamos de ver es una nueva facción que se ha constituido, que es terrible. Puede ser, que Sí. es una bandera que ya está hace mucho tiempo también. Sí, pero han vuelto otra vez a establecerla. Establecerlo, Sí. ¿verdad? Bueno, pues seguimos con los titulares de prensa. Hacemos referencia. Mire, esta mañana recuerden que a mediodía hemos hablado de la zona E1, si no recuerdo mal, que estaba hablando de donde se va a edificar una gran ciudad. Y eso al mundo le ha vuelto loco, recuerdan esta mañana. Bueno, pues eso lo comentaremos, vea el programa anterior si es tan amable. Y en este caso queríamos hacer un recuerdo, lo vamos a tratar más en detalle, no hoy, sino en el día de mañana. El señor Macron ha prometido castigar el acto de odio tras la tala de un árbol en la memoria del judío francés que fue asesinado y torturado. Esto pasa en Francia por culpa del señor Macron. O sea, no es que solamente son culpables los que lo hacen, evidentemente, pero toda la insistencia, todo lo que está haciendo el señor Macron está dando alas para que los extremistas de todo signo estén actuando contra Israel. Así que esto realmente, y lo vuelvo a poner en titulares, voy a ver si lo puedo poner en más grande, esta imagen, Qué terrible. ¿quién es responsable? El árbol cortado. Lo han cortado, que fue plantado para recordar un soldado francés que fue torturado por Hamas. Así que esto es consecuencia de la palabrería que tiene el señor, entre otros, digo señor Macron por ser educado. Lo que tiene también el ministro de Inglaterra, de la Gran Bretaña, y los canadienses, que ya saben ustedes que son Inglaterra, Francia y Canadá, es el tridente de la maldad. Así le hemos denominado y creo que no estamos en absoluto desencaminados para decir esto. Además, les recuerdo que la imagen que teníamos anteriormente, que es lo que han dicho la Oficina de los Derechos Humanos. Dice la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dice que el plan E1 es ilegal y ocupa la ocupación de territorios, es un crimen de guerra. Bueno, a cierto modo es verdad, es un crimen de guerra cuando ocuparon Israel, ¿no? Exactamente. El crimen de guerra que está haciendo Hamas. Claro. El crimen de guerra que están haciendo... El que hizo Hamas el 7 de octubre. Exactamente, eso es un crimen de guerra. Y cuando los cohetes y los misiles que atacan a Israel también es una ocupación. Es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra. Sí, pero para la ONU, como siempre, la ONU, recuerden que estamos denominando a la ONU como un lugar de víboras y serpientes, es que no se puede decir de otra manera. Pues la ONU no levanta la voz en absoluto en favor de Israel, no ha levantado la voz por los secuestrados, sin en cambio, cuando Israel se pone a construir, porque van a construir una gran zona de viviendas que hace mucha falta en Israel, el mundo entero se ha levantado. Esos son los últimos 2 programas que hemos hablado en relación a ellos y que le rogamos que, si es tan amable, cuando tenga la oportunidad, vaya a visualizar este programa. Recuerden que el señor Katz se reúne con la oficina, se ha reunido también con el jefe de las FDI,
para actuar como un solo hombre en este plan para la conquista de la ciudad de Gaza. Y por último, el último titular que tenemos es también lo que ha dicho el jefe de las FDI. Pues afirma que la victoria militar depende de la buena cooperación con el liderazgo político. Evidentemente, para que haya victoria tiene que haber unidad y compartir todas las situaciones que están aconteciendo en este momento. Estimados amigos, vamos a pasar a la sección del análisis y después tenemos a don Marcos, también tenemos a Hanna Beris, que hace un recuerdo muy interesante de lo que pasó en su momento, hace un tiempo, lo ha recordado hoy mismo, que nos permite ver cómo ha cambiado la sociedad de Israel, lo que está pasando y cómo está cambiando la sociedad de Israel. Así que antes de ello, permítame que les ponga las ediciones diarias, que son de hace unos días. Donde estamos ahora no tenemos tantas posibilidades de hacer muchos cambios, pero sí mantenemos, por ejemplo, este dato solo para recordar las ediciones que tenemos todos los días. Y enseguida estamos con ustedes de nuevo. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. El juicio a las naciones ha llegado. Pánico en la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Doble pánico mundial. Histórica alianza entre Israel y Estados Unidos. Tercera edición, 19 horas en España, 20 horas en Israel. Pánico internacional, el plan de ocupación total de Gaza. Bueno, estos son los últimos análisis que hicimos, mejor dicho, las últimas ediciones que hemos compartido y las hacemos a modo de recuerdo. Ya le digo que estamos bajo mínimos, operando bajo mínimos por estar en lo que se puede entender como unas vacaciones, pero que nuestras vacaciones no nos permitirían jamás abandonar lo que estamos haciendo. Estamos de vacaciones, estamos disfrutando, pues paseamos, vamos a la playa, tomamos el sol, lo que se puede hacer en unas vacaciones, pero sin olvidar bajo ningún concepto y respetando los tiempos que tenemos con ustedes, que es para nosotros de vital importancia. Ya sé que para algunos lo primero es pues otras cosas. Para nosotros lo primero, y ya lo hemos dicho muchas veces, que en vivo o en diferido, como ustedes son los preferidos, pues tenemos que evidentemente actuar como tal. Voy a contarles lo que está pasando. Mire, la situación que tenemos en realidad es, ya hemos hablado de la Oficina de los Derechos Humanos, ¿verdad?, que está metiéndose con Israel diciendo que el plan de construir viviendas en esa zona que se llama E1 dicen que es ilegal y que ocupa territorios ocupados y que es un crimen de guerra. Mire, el único que ocupa territorios son los que llaman palestinos. Los que llaman, porque no existe ese concepto, ¿entienden, verdad? El concepto palestino no existe, es un concepto que se le ha dado por llamar, como podría haber llamado cualquier cosa. La gente de Gaza son gazatíes, la gente de Francia son franceses. Los ciudadanos de Estados Unidos, pues norteamericanos o gringos, como quieran llamarles, pero que hacen referencia a qué, a dónde son, de dónde son. Bueno, pues los que son de Gaza no se pueden llamar palestinos porque son de Gaza y por tanto serían gazatíes. Recuerden que Yasir Arafat, el gran líder del movimiento terrorista que fundó y forma parte también de la mentalidad de Hamas, ese tipo, y perdóneme por la expresión, ese tipo era de Egipto. Llamarse palestino siendo de Egipto es como llamarse marciano siendo de la tierra. Y perdóneme por la expresión, y perdóneme los marcianos. Esta es la realidad. Por tanto, vamos a decir las cosas como son. Al pan se le llama pan, al vino se le llama vino, el agua debe ser clara y el chocolate espeso. Y no hay otra forma de decirlo. Pero se insiste, la ONU insiste. Esta mañana estuvimos hablando que nos quedamos sorprendidos porque les recuerdo que tanto, y además lo último ha sido Alemania. Alemania se ha unido hace muy pocas horas, a la Unión Europea, digo en el contexto de criticar a Israel. Ya sabemos que Alemania es de la Unión Europea, ¿verdad? Bueno, pero en este contexto de criticar a Israel, Alemania
la Unión Europea en general, el Reino Unido, los Estados Árabes, grupos de derechos humanos, no sé quién más, los marcianos, todo el mundo contra Israel. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque resulta que Israel ha dicho que tiene un plan, que es construir viviendas. O sea, cuando Israel construye, amenazas. Cuando Israel destruye en el contexto de la guerra, amenazas. Pues oiga, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? Si le amenazan cuando hay guerra y le amenazan cuando hay paz, ¿esto qué significa? Significa que hay un espíritu, evidentemente, ya sé que a algunos no, esto les va a dar vueltas la cabeza como la niña del exorcista, pero esto es diabólico, total y absolutamente diabólico. Permítame decirle que este plan que considera la ONU y medio mundo y parte del otro ilegal, lo que pretende es construir viviendas para el pueblo de Israel, que necesita además urgentemente. ¿Ha visto lo que hemos leído antes en los titulares, no? Un árbol que había sido plantado en recuerdo de un hombre que había sido torturado salvajemente por Hamás, que estaba puesto en su recuerdo, ha sido talado. Crimen de odio absoluto. Pero la culpa es de que lo hace, evidentemente del que lo hace o que los hacen, pero también es del señor Macron, que está promoviendo el odio antisemita, como lo está promoviendo Alemania, la Unión Europea, el Reino Unido, los Estados Árabes, los grupos de derechos humanos, están promoviendo el odio contra Israel. Esto hay que decirlo de esa manera, no se puede decir de otra forma. No son opiniones, no son análisis lo que hacen. Están haciendo, promoviendo el odio. Estamos en un momento de antisemitismo como tal vez, y digo tal vez, para ser moderado, como tal vez nunca se ha visto en la historia. Con excepción de lo que puede haber pasado en la Segunda Guerra Mundial, que fue el cúlumen, lo más alto del antisemitismo. Pero lo que vemos ahora es lo mismo. Los pocos además, y los propios que pasaron por el antisemitismo y los campos de concentración en Europa, esas mismas personas están diciendo hoy en día, los pocos que quedan, están diciendo que es lo mismo que están viendo en Gaza, es lo mismo que pasaron ellos en la Alemania nazi, en la Europa nazi. O sea que esto es muy grave. Y para colmo de los colmos, resulta que toda Alemania, ahora, en pleno siglo XXI, cuando estamos, y tengo que recordarlo, cuando son las 19:17 horas en España, que es una hora más en Israel, las 20:17, a este día 15 de agosto de 2025, todavía estamos repitiendo los mismos parámetros de antisemitismo en la vieja Europa y decrépita. Pero no solamente en Europa, en el Reino Unido, que ya no es de Europa, aunque tiene la misma mentalidad. Francia, Reino Unido y Canadá, el tridente de la maldad, son los que han inducido a todo el mundo, sí, ha inducido a todo el mundo a este antisemitismo brutal y salvaje que solamente tiene una consecuencia. ¿Cuál va a ser? El juicio del Eterno a este mundo. A lo mejor se creen algunos se van a creer, o se creen que son inmunes. Eso se creía el faraón de Egipto. ¿Lo recuerdan ustedes el faraón de Egipto? Se pensaba que era inmune, que él podía hacer lo que quisiera, dictaba la vida y la muerte, y de hecho dictó la muerte para todos los niños de Egipto, dictó la muerte a lo largo de la historia, lo han hecho muchos, pero Egipto, el faraón de Egipto, se pensaba que era Dios, o sea, se comió la misma mentira que le dijo el primer reportero de la historia en el Edén, el primer periodista de la historia, que fue la serpiente antigua, era periodista, porque le engañó a Adán y Eva. Le dijo, vais a ser como Dios si coméis de este fruto. Olvídese de la manzana, que no dice manzana en la Escritura, dice fruto. Os lo digo solo por recordarlo. Bueno, pues el faraón se pensaba lo mismo. O sea, recibió la misma noticia del mismo reportero gráfico y se creyó que era más que Dios. Bueno, pues lo que está pasando en Europa es que se cree como si fuera Dios. Sí, Europa se cree que es Dios. El Reino Unido, Europa, Francia, Canadá, no tienen el respeto
al Dios Todopoderoso, no respetan a Dios. Y eso va a traer consecuencias gravísimas. Y no a mucho tardar, ¿eh? No se piense que esto es cuestión de años. No, bueno, entonces va a pasar aquí. Las plagas de Egipto se van a quedar cortas con lo que va a pasar en Europa. En Europa, ojo, y en medio mundo y parte del otro. Le voy a decir Europa, Reino Unido, los Estados Árabes y las organizaciones que se llaman de derechos humanos, que siempre piden los derechos humanos, pero mientras que no sean judíos. O sea, derechos humanos dicen sí, pero que no sean judíos. Parece ser, digo yo, porque es que no están pidiendo por la libertad de los rehenes. Oiga, que llevan 679 días secuestrados en las mazmorras, en los campos de concentración de Hamás, en el profundo de los túneles. Allí van metidos. Bueno, esos túneles son enormes. Voy a entrar con el tema. Los túneles son enormes. Pues lo que hemos visto antes en titulares, que permítame que se lo recuerde, una vez más, las FDI confirman detalladamente que han sellado con hormigón más de 6.4 kilómetros de túneles de Hamás en Beth Hanun, en el norte de Gaza. Esto que puede parecer anecdótico a algunos, es de vital importancia para entender lo que está pasando ahora. La conquista de Gaza también es el sellado de Gaza, la nunca más reutilización de unos túneles mortales que se han convertido, insisto, en campos de concentración. Gaza, los túneles de Hamás en Gaza, son un campo de concentración, donde están secuestrados ahora mismo, en este momento, ahora mismo. Estamos hablando de 50 rehenes, de los cuales 22 se cree que están vivos y el resto tienen secuestrados sus cuerpos. Tienen secuestrados sus cuerpos. Las FDI han sellado con hormigón 6.4 kilómetros. No estaban, evidentemente, han sido revisados. No es que hayan metido ahí el cemento y se acabó. Han sido revisados. Pero esto es un dato muy importante para entender lo que está pasando. La conquista de Gaza es efectiva. Y estos son pasos y pasos agigantados para que antes de que llegue, o en el contexto, insisto, mejor dicho, en el contexto del día 700, Israel pueda declarar la victoria sobre Hamás. Que Hamás está deseando de que pare la guerra, porque está totalmente anulado y perdido. Totalmente. Estoy mirando a ver si tengo un anuncio. Digan lo que digan los medios de comunicación. Totalmente perdido, arrasado. Lo que hicieron ha cambiado para siempre el corazón del pueblo de Israel. Voy a poner un vídeo ahora mismo de doña Hannah Beris, que está grabado hace un tiempo, ella lo explica. Pero fíjese quién era la persona de la cual hace referencia. Estaba en un kibutz. Al poco tiempo de la destrucción de los kibutz, ella entrevista, va al kibutz, lo muestra, lo enseña, lo está hablando ahora en estos días. Ayer mismo lo hizo. Lo voy a compartir con ustedes. Fíjese el sentimiento y después vamos a ver cómo ahora está actuando Israel, pensando Israel, teniendo visión de futuro. Porque le digo, la conquista de Gaza forma parte de lo que vamos a escuchar ahora. Así que le paso con Hannah Beris. Estoy junto a una casa particular muy especial. En esta casa Vivian Silver, una mujer de 74 años, una de las cofundadoras y más activas miembros de la organización Mujeres por la Paz, convencida de que el conflicto entre israelíes y palestinos debe ser resuelto pacíficamente. Acá vemos su casa destruida. Durante bastante tiempo se pensó que Vivian estaba secuestrada, hasta que identificaron parte de su cuerpo, se la declaró muerta y con ella se fue también un símbolo, por supuesto.
un desencanto, aunque eso no significa que todos los que participaban en su organización, las Mujeres por la Paz, o que todos los convencidos de que la paz es la solución, hayan dejado de creer que hay que buscarla. Pero sin duda algo se hizo trizas, algo se desmoronó. Así quedó la casa, como la de tantas otras, aquí en el Kibbutz Be'eri. Entonces estamos pisando los restos de los ladrillos que cayeron del techo destruido. Así quedó la casa de una gran luchadora por la paz. Esto era una vez un piano. Costaba reconocer, acá una compañera se dio cuenta que esto era un piano. Vidas terminadas, incineradas. Sabemos cosas de la familia, de la vida familiar. Y un candelabro en medio de la destrucción. En la casa de una gran activista por la paz, Vivian Silver, de bendita memoria del Kibbutz Be'eri. ¿Qué les parece? Esto lo grabó hace tiempo, lo ha puesto en su cuenta en el día de hoy. Recordar a esta gran luchadora por la paz que creía que había solución de tener paz con el mundo de los palestinos. Esa fue la consecuencia de confiar en el enemigo. Terrible. Una mujer que ayudaba a los gazatíes, que les llevaba al hospital, que les daba todo lo que tuvieran necesidad de ello, se lo compartía, que apostaba por la paz. Hablaban de la casa de paz. No existe la casa de paz, ni nunca va a existir. Porque el mundo del yihadismo internacional, del cual Hamás es parte, lo único que quieren no es un Estado palestino, es que no buscan un Estado palestino, sino ya lo hubieran tenido hace muchos años. Lo que buscan es la destrucción de uno de los estados. La solución de un estado no, la disolución del Estado de Israel. Y las imágenes que hemos visto son esa disolución. Eso es la realidad de lo que estaban buscando. Permítame que le ponga mientras tanto las imágenes, mientras sigo hablando. Esta es la realidad. Por eso cuando estamos hablando, cuando estamos viendo lo que está sucediendo, cuando vemos a la ONU diciendo que no se puede construir, oiga, ¿cómo que no se puede construir? Si lo que ha hecho Hamás ha sido la destrucción absoluta y más terrible, no solamente materialmente hablando, sino humanamente hablando. Esta es la realidad. Por esto lucha Israel. Por esto que ven en pantalla lucha Israel. Por las vidas que se han perdido, que fueron, y perdónenme por la expresión, que es así, salvajemente arrancadas de la vida. Hombres, mayores, ancianos, mujeres, niños, enfermos, fueron sacrificados en el altar diabólico del yihadismo internacional, la ofrenda a la muerte. Y esto es lo que queda. Y esto es lo que queda de esa mentalidad que apostaba por la convivencia, por la paz con el mundo yihadista, la cual es, bajo todo punto de vista, imposible. Lo hemos dicho muchas veces, no se trata de que tengamos por ende estar en contra o de todo lo que suene a yihadismo. Es
que lo estamos en contra de todo lo que suena yihadismo, totalmente. Lo que estamos en contra también es de creer, como algunos todavía, lamentablemente, lo digo lamentablemente, siguen pensando que es posible una relación normal con el mundo árabe. Está escrito que cuando tu enemigo te hable amigablemente no le creas. Los de Hamás, los gazatíes, hablaban amigablemente a esta señora, a estas buenas gentes de los kibutz, que los ayudaban en todo, les hablaban amigablemente, pero estaban buscando su traición, asesinándolos. Eso es lo que estaban buscando. Por tanto, nunca se puede confiar, nunca bajo ningún concepto, cuando tu enemigo te habla amigablemente, nunca se puede confiar en ellos. Porque las consecuencias son las que estamos viendo. Y ahora que Israel está teniendo la victoria sobre esa destrucción, ¿y cómo la ha enfrentado? Pues la ha enfrentado de una manera maravillosa. ¿Cómo es? Produciendo, edificando, creando más viviendas. Porque la destrucción que hizo Hamás se ha visto poco, se ha visto poco de la destrucción. Pero ahora lo que va a hacer Israel, lo que está haciendo, es construyendo. Y ahora el mundo se pone desesperado, en pánico, porque Israel construye. Esta es la realidad en la cual vivimos. Mire, por eso les sigo llamando la atención, en el sentido más positivo de la palabra, a que siga bendiciendo a Israel, a que active el modo fe por la victoria de Israel, que significa, la victoria de Israel significa la liberación de los secuestrados. Y después, el juicio sumarísimo. Vamos a contar en los días que vienen que se están haciendo demandas, grandes demandas, contra todos aquellos que han apoyado en alguna manera, que siempre son las peores, a los yihadistas de Hamás. Demandas contra grupos, contra organizaciones, contra la ONU. Un gran juicio se avecina. No solamente hablo de un juicio en el sentido el que viene del cielo, que ese viene sí o sí, también a través de la tierra, déjeme expresarlo así. A través de lo que ha pasado, grandes juicios se acercan. Y estamos, además, recuerden, en el año de la sentencia. Todavía es poco lo que hemos visto para lo que vamos a ver. Digo poco entrecomillado, para lo que vamos a ver. En el sentido de las situaciones en la naturaleza, en la política, lo que está pasando con el antisemitismo, las consecuencias, lo que está haciendo Europa, lo que hacen las ONGs. Esto no se va a quedar simplemente en nada. Antes de que acabe este año, que es el año de la sentencia, antes de que llegue el Yom Kippur, el próximo Yom Kippur, hay fecha determinada, clarísima, antes de que llegue el Yom Kippur próximo, en este año, la sentencia se habrá cumplido. Va a traer grandes juicios contra la humanidad. Ya ve usted, Europa, la ONU, el mundo árabe, las ONGs, todos desesperados porque Israel quiere construir. Todos desesperados porque Israel está entrando a liberar a los rehenes en Gaza, a tomar la ciudad, porque no se puede hacer de otra manera. Siempre les recuerdo lo que pasó en esa ciudad de Uganda, cuando secuestraron un avión en los cuales había un gran número de israelíes, de judíos. Israel fue a Uganda por ellos y los liberó. Pero para eso tendría que primeramente quitar de en medio, perdónenme la expresión, a sus retenedores, a los terroristas que los estaban reteniendo. Para liberar a los rehenes en Gaza, hace falta que las fuerzas de defensa de Israel, los cuerpos especiales y también los cuerpos especiales del cielo que están actuando, intervengan. No es cualquier cosa, Estamos hablando de campos de concentración profundos que son de Hamás en Gaza. Y ahí están los rehenes. Y hay que liberarlos. Primero hay que pasar por encima de los secuestradores. No hay opciones. No, si hay otra opción, dígamelo, por favor. Si alguien sabe de otra opción mejor, que me lo diga. Que nos lo diga para que nos enseñe algo.
Porque las fuerzas de defensa de Israel están diciendo no hay manera de liberar a los rehenes si no intervenimos primeramente a Hamás y le desmilitarizamos, les quitamos las armas, los enjuiciamos, eso viene ya después, para poder liberar a los rehenes. Lo primero es vencer a Hamás, y eso es lo que se está haciendo ahora. Y en pocos días lo vamos a ver. Yo se lo estoy advirtiendo ya, digo advirtiendo, en un sentido, si quiere tomarlo como profético, tómelo. Yo ni soy profeta ni hijo de profeta. Pero cuando hacemos un análisis, estamos sabiendo lo que decimos. Así que prepárese para ello. Le dejo con don Marcos ahora. Escúchele porque también trae la situación de lo que está pasando. Nos pone en contexto. Y después tenemos a doña Isabel. O sea que nos queda todavía información importante. Escucha a don Marcos, por favor. Saludos amigos, hoy es 15 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Miren, hoy seguimos con la misma dinámica de que hay reuniones en Doha, si se ataca, si no se ataca, hay partes que sí se están haciendo en algunos barrios periféricos de Gaza que las FDI están atacando, pero no hay nada en concreto, ya que parece ser que hay unas conversaciones que se están deliberando, se están haciendo en Doha. Por una parte está Turquía, por otra Egipto, por otra Israel. En fin, hay una serie de conversaciones y, como les comentaba, no les quiero hacer perder su tiempo y entrar en vanidades que no vienen ahora. Pero lo que sí les quiero contar hoy es sobre la semana pasada o la antepasada, en todos los periódicos del mundo, se daba una noticia acusando a Israel de haber matado a un periodista de Al Jazeera en Gaza. No solo él, sino sus 4 ayudantes. Y yo les quiero contar la verdad de lo que pasó aquí. Miren, esto es algo que he encontrado en el Jerusalem Post y que dice, es un señor que escribe, que se llama Liat Collins, y les hago un resumen, como siempre, y él dice que el título es Los medios de comunicación movilizados en Gaza. Él comenta que algunos de mis mejores amigos son periodistas, y como israelí, algunos de mis peores enemigos se hacen pasar por periodistas. Usan sus chalecos de prensa para protegerse no de la metralla y las balas perdidas, sino de las acusaciones de apoyo al terrorismo. Tal es el caso del periodista de Al Jazeera, Anas al-Sharif. Acuérdense de este nombre, Anas al-Sharif, quien saltó a la atención mundial póstumamente esta semana después de que él y otros 4 supuestos periodistas que trabajaban para la estación qatarí fueron eliminados por las fuerzas israelíes en Gaza. Sharif no hizo las cosas a medias, no solo apoyó el terrorismo, sino que también contribuyó a perpetrarlo. Según las FDI, Sharif fue responsable de impulsar los ataques con cohetes y había sido miembro de Hamás desde el 2013. Como uno de los rostros más conocidos que informa desde Gaza, también contribuyó a difundir cuidadosamente la narrativa de Hamás, las mentiras, difamaciones y distorsiones dirigidas deliberadamente a fomentar la incitación y los ataques contra Israel. Las FDI publicaron detalles, incluyendo el nombre de Sharif en nóminas de Hamás, listas de personal y listas de cursos de entrenamiento terrorista. También hay varias selfies de Sharif abrazado por el líder de Hamás, cerebro del 7 de octubre, Yahya Sinwar, el mismo Sinwar que instó a los palestinos a usar hachas y cuchillos para atacar a los israelíes. El 7 de octubre de 2023, Sharif formó parte de un equipo y sigan prestando atención. Estoy hablando del Sharif, del periodista que acusan de que Israel mató y que era un periodista de Al Jazeera.
Continuó, Sharif formó parte de un equipo de Reuters que ganó un premio Pulitzer 2024 en la categoría de fotografía de noticias última hora por la cobertura de la guerra entre Israel y Hamás. El grupo de vigilancia de medios de Honest Reporting señaló al principio de la guerra que los fotoperiodistas palestinos que llegaron desde Gaza para cubrir la invasión de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre probablemente habían sido advertidos con antelación del mega ataque de la organización terrorista. Ciertamente no hicieron ningún esfuerzo por detener ni distanciarse de los brutales acontecimientos. Asesinatos, violaciones, mutilaciones, incendios provocados y secuestros. Al contrario, estos fotoperiodistas glorificaron la brutalidad. En resumen, Sharif no lo asesinaron por ser periodista, lo asesinaron por ser terrorista, que es muy diferente. Debería haber una diferencia obvia, pero hoy en día depende de la cadena en la que se confíe para obtener noticias, opiniones y temas de debate. Hay muchos medios de comunicación decididos a que Israel no reciba prensa justa. Los periodistas de investigación británico David Collier, especializado en denunciar el antisemitismo y el extremismo, publicó concisamente en redes sociales: ¿no es extraño? Todo el mundo ataca a Israel por matar a un terrorista disfrazada de periodista, pero no veo ninguna voz criticando a Qatar ni a Al Jazeera por encubrir a terroristas de Hamás ofreciéndoles trabajo y chaquetas de prensa. Habría pensado que ese era el problema más grave. Resulta revelador que mientras gran parte del mundo finge que Al Jazeera representa a la prensa libre, la emisora ha sido prohibida por la autoridad palestina, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Bahrein. Les preocupa que la emisora actúe como portavoz de Hamás, una voz para una rama de la hermandad musulmana yihadista. 5 periodistas israelíes estaban, y escuchen por favor detenidamente lo que se dice aquí, porque el mundo no habló de lo que les voy a comentar, que 5 periodistas israelíes estaban entre las 1.200 personas asesinadas y 251 secuestradas el 7 de octubre. Ayelet Arnin, de 22 años, que trabajaba para la emisora pública Kan, y Shai Regev, de 25 años, que trabajaba para el periódico Ma'ariv, fueron asesinados en el Festival de Música de Supernova. El periodista retirado Osed Lishitz, de 84 años, fue secuestrado con su esposa Yochebed del kibbutz Nir Oz y asesinado en cautiverio. Yochebed fue liberado después 2 semanas. El fotógrafo de Israel Hayom, Yaniv Zohar, de 54 años, fue asesinado junto con su esposa y sus 2 hijas en su casa del kibbutz Nahal Oz. Solo sobrevivió su hijo de 13 años, que había salido a correr temprano por la mañana, y el fotógrafo del periódico Yediot Aharonot, Roy Idan, de 43 años, fue asesinado afuera de su casa en el kibbutz de Kfar Aza. Con un instinto fotoperiodístico natural, antes de comprender del todo lo que estaba sucediendo, Irán, uno de los periodistas, tomó fotos de lo que estaba sucediendo. Irán tomó fotos del parapentista de Hamás e informó del incidente al coordinador de seguridad del kibutz. Luego regresó a su casa corriendo y descubrió que había sido invadido. Lo mataron a tiros mientras cargaba en brazos a su hija de 3 años, Abigali. Su esposa, Smadar, ya había sido asesinada.
Su hija de 6 años y su hijo de 10 años se escondieron en un armario cerca del cuerpo de su madre durante 12 horas. En un giro particularmente escalofriante, Abigail logró salir arrastrándose de debajo del cuerpo ensangrentado de su padre y tras ver cómo disparaban a ambos, fue a casa de una amiga del jardín de infancia, pero ningún lugar era seguro ese terrible día y la pequeña fue secuestrada y llevada a Gaza junto con la familia de su amiga. Abigail quedó huérfana, separada de sus hermanos y se convirtió en rehén el 7 de octubre, mientras Sharif, el periodista de Al Jazeera, filmaba y celebraba la masacre perpetrada por Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Abigail fue liberada mediante un acuerdo tras 51 días de cautiverio y se reunió con lo que le quedaba de su familia. Los Idán son solo un trágico ejemplo de lo ocurrido el 7 de octubre. Nunca olvidemos lo que desencadenó la guerra en Gaza, la mega atrocidad perpetrada por Hamas y sus hermanos yihadistas. Jamás podría poner a la guerra de hoy, mañana o en cualquier momento de los 680 días anteriores. Israel no busca venganza, busca la liberación de los rehenes y evitar que se produzca otro ataque en el futuro. Los objetivos declarados de Hamas son exactamente los opuestos. Sharif es el modelo de una prensa movilizada. A estas alturas, la campaña Israel está matando de hambre deliberadamente a Gaza ha tenido tanto éxito que la mentira se ha convertido en una verdad aceptada, casi orwelliana. Si no la repites como un loro periódicamente, te arriesgas a ser atacado, ya sea verbal o físicamente. El monitor de medios Cámara, llamado Cámara, hizo un buen trabajo de desacreditar una afirmación de la agencia France Press de que sus fotógrafos en Gaza estaban muriendo de hambre y apenas podían levantar sus equipos fotográficos. Sin embargo, lograron producir cientos de fotos para consumo extranjero y no mostraron signos de estar desnutridos en sus propias fotos. No he visto fotografías ni filmaciones de Sharif luciendo delgado. Ninguno de los hombres de Gaza filmados asistiendo al funeral de Sharif parece desnutrido. Si necesita un recordatorio de cómo se ve la verdadera hambruna, vuelva a los vídeos que Hamas y la Yihad Islámica publicaron el mes pasado de los esqueléticos rehenes israelíes Eviatar David y Ron Breslavsky, retenidos desde el 7 de octubre en los túneles terroristas de Hamas. Sharif, el periodista de Al Jazeera y sus compañeros murieron en un ataque de precisión contra una tienda de campaña junto a un hospital. La ubicación no debería sorprender a nadie que haya seguido el uso deliberado de hospitales, escuelas, mezquitas y viviendas por parte de Hamas como escudo para sus actividades terroristas. Sin embargo, es posible que no lo haya visto si confía en Al Jazeera, la BBC y otros medios para obtener información y contexto. Su material proviene de fuentes de Gaza contaminadas por el régimen de Hamas. Vale la pena recordar que 3 rehenes rescatados el año pasado por las fuerzas israelíes dijeron que entre sus captores que los mantenían en su casa en el barrio de Nuseirat, en Gaza, había un destacado médico local y su hijo periodista, independiente, es un periodista independiente. Los periodistas palestinos no están siendo atacados sistemáticamente. Los israelíes sí. Es decir, todo el Estado de Israel y el mundo judío. El libelo de sangre y hambre ha avivado las llamadas, ya de por sí, descontroladas del antisemitismo. Sharif
y sus secuaces han estado llevando a cabo deliberadamente una difamación del Estado judío y ha funcionado. Los líderes del Reino Unido, los líderes de Francia, de Canadá y Australia, entre otros, han declarado que reconocerán el Estado de Palestina en la ONU en septiembre. No han condicionado esto a la liberación de 50 rehenes restantes, de los cuales se cree que 20 siguen vivos. Sharif sigue movilizando ahora como mártir. Cuidado con los reporteros terroristas que usan cámaras como armas. Incriminar a Israel en su negocio y su placer. Visten chaquetas de prensa y vienen vestidos para matar. Una toma cuidadosamente elaborada a la vez. Nadie en los medios de comunicación han contado que Sharif era un terrorista y sus 4 colaboradores eran terroristas de Hamás. Y es por esto que les traigo esta noticia para que ustedes sepan las mentiras que cuentan los medios de comunicación, en especial Al Jazeera, que difame todo esto, que difunde todo esto. En fin, este tema me era importante comentárselos en el día de hoy para que ustedes tengan noticias de la forma que se tergiversan las noticias y no se cuentan la verdad para acusar a Israel de que mata periodistas de Al Jazeera. Pues esta es la verdad, señores. Nada más por el día de hoy. Hoy es viernes. Les deseo Shabbat Shalom. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel y les envío un cordial saludo. Muchas gracias, don Marcos. Muchas gracias por esta descripción que nos recuerda lo que llevamos diciendo no una semana ni 2, sino desde que empezó esta terrible guerra, que la batalla de las más terribles es la de los medios de comunicación contra Israel. Siempre están haciendo, siempre están produciendo mentiras y engaños y además, insisto, como ha dicho bien don Marcos, disfrazado de periodistas. Nosotros, gracias a Dios, no somos periodistas, ni quisiéramos serlos nunca, jamás. Doña Isabel, nos trae la mejor sección, que es el mejor vino se sirve. Yo creo que vamos a ser testigos hasta el juicio final. Esta retaguardia donde miles de personas hemos estado durante todos los días presentando batalla, siendo esas personas que hemos sido testigos de todo lo que ha hecho Israel y de lo que han hecho los enemigos de Israel, pues no se crea que solo se va a quedar así. Vamos a tener esa responsabilidad y ya verán, porque todo lo que hacemos para Dios, para el pueblo de Israel, se guarda. Cada lágrima que vertimos por el pueblo de Israel está expuesta en el trono de Dios. Y así es. No se olvidará Dios de nuestro trabajo. Pero ¿para qué será? Pues para condenar a toda esta gente, a todas estas seres del inframundo que ahora mismo se creen que pueden salirse con la suya, esa gente que tiene el poder, según ellos, político, que pueden decir y crear leyes injustas acerca del pueblo de Israel. Pues aquí estamos para ser testigos y las imágenes se están grabando. Mire, hace unos días vi justamente como ¿se acuerdan ustedes de este cocinero famoso español? Lamentablemente, que acusaba a Israel de que había matado a gente que iba en sus coches, en sus, sus vehículos. Y mire, Israel ha mostrado las imágenes de que no era gente normal, eran estos seres del inframundo que iban vestidos con sus chalecos y se vio, estaba ahí grabado, y imagen tras imagen. Esto no se va a borrar. Todo lo que se hace para Israel no se va a borrar, va a salir adelante. Y le digo, ahora y en un futuro, no lo tengan en duda nunca, porque el trabajo, como dice la Escritura, para el Señor no es en vano. Todo absolutamente se guarda
bendecir a Israel y para que haya justicia. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque miren, el otro día también estaba escuchando algo terrible, y son esos juicios que se van a celebrar dentro de poco, para el mes de septiembre, el mes de octubre, no sé exactamente en qué fecha caerá el Rosh Hashanah ahora mismo, y en Yom Kippur, donde se celebra el juicio, donde se puede descubrir todos los juicios que va a hacer Dios en este año. Y mire, este presidente de Canadá diciendo que los valores musulmanes son los valores de Canadá. Él mismo ha sellado su sentencia. Luego no digan que Dios es terrible, ¿no? Lo terrible somos los seres humanos, que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Hay que tener una justa retribución a todos los hechos malvados que han estado ocurriendo. Nadie se preocupa de todos los asesinados, y yo creo que, y seguramente me darán la razón, todos nosotros recordamos esas imágenes que nos ha mostrado doña Hanna Beris, el relato que acaba de mostrarnos y de explicarnos don Marcos. Nunca olvidaremos eso, nunca lo olvidaremos. Y estará en nuestra memoria, porque, como les digo, vamos a ser esos testigos para que esta gente sea condenada. No va a haber escapatoria, no van a tener escapatoria, no van a tener abogado que pueda librarles, porque todo lo que han hecho es del mismo infierno. Y miren, saldremos adelante. El ciclo de la victoria está muy cercano y se están acumulando todas esas pruebas para que no salgan vivos de esto. Pero no hay duda, pero lo importante ahora mismo, y como esta retaguardia espiritual de las FDI, es tomar fuerza, tomar aliento y poner siempre, sin apagar nuestro modo fe, y saber que va a haber un milagro para rescatar a los secuestrados, porque no solamente Ron y David los que están ahí, las imágenes que hemos visto, es que hay muchos todavía, demasiados. Uno ya sería demasiado. Por eso rogamos al cielo que sea liberados con hechos prodigiosos, como estamos acostumbrados a ver las victorias de Israel, porque todas las victorias de Israel han sido prodigiosas, han sido excepcionales. Si no ha sido por la mano de Dios, ¿quién ha podido hacer esto tan increíble? Que Israel esté ahora con tantos enemigos, Hoy estaba también escuchando una noticia de una mujer que vive en Estados Unidos, que está estudiando la carrera de abogado, y estaba tan orgullosa diciendo: somos 1.800 millones de musulmanes. Y yo decía: ¿y usted qué hace ahí?, preguntaba yo. Váyase usted con los musulmanes, con esos 1.800 millones, y déjenos tranquilos, porque no estaba defendiendo los hechos que estaban defendiendo acerca de la libertad de Israel. Por lo tanto, fíjese, ¿cuántos nos tenemos que levantar? ¿Cuántos nos tenemos que levantar? Y recuerden que cada uno de nosotros, cuando nos levantamos en oración, a nuestro alrededor acampa el ejército de Dios. Imagínese la cantidad de personas, de ángeles que estamos defendiendo a Israel. Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos adelante y tomemos fuerza, ánimo, porque Dios va con nosotros. Pues, estimados amigos, le damos muchas gracias por su asistencia al canal. Recuerden, como hizo doña Isabel, ustedes están aportando oro puro, porque si el tiempo es oro, ustedes están dando mucho oro, o sea, mucho tiempo. Mucho tiempo, estar cada día 3 veces, por la mañana a las 6:30 de la mañana, hora de España, por la tarde o al mediodía a las 12 y por la tarde a las 7 o a las 19 horas, todos los días. Les damos muchas gracias, porque están comunicando la verdad. Y eso es lo que queremos en este canal, contar las cosas como son. Tenemos 2 frases que tenemos que decir antes de despedirnos de Isabel, 2 frases, y una es que
en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y la otra es Am Israel Chai. Y muchísimas gracias por compartir estas verdades, que mucha gente necesita saberlo. Y recuerden que Dios está con nosotros. Pues le dejamos también con el viaje a Israel, que forma parte de nuestro caminar adelante. Mañana es sábado, pero ya por la tarde, a las 19 horas. Como entramos en Shabbat ahora, pues no tenemos información, la tendremos, pero no la compartimos mañana. Estamos guardando el Shabbat para mañana, al mediodía y por la mañana, y después por la tarde recopilaremos todo lo que esté pasando, que posiblemente tengamos llamativas informaciones, no porque las hagamos nosotros, sino por lo que está pasando. Un fuerte abrazo. ¿Algo más, Isabel? No, solamente estaba leyendo los comentarios de todos ustedes. De verdad que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Pues un fuerte abrazo y le dejo, insisto, con el viaje a Israel. Gracias. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.